Goleada del Real Madrid, 1-4 en Balaídos, con Tchouaméni como MVP. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 1-4 frente al Celta de Vigo, en un encuentro que vamos a analizar al pormenor, al detalle. Y como os he dicho en la intro, pues para mí hoy era un día muy importante, particularmente para Aurelien Tchouaméni. Y para mí ha sido el MVP porque básicamente ha aparecido como elemento clave de inicio en 3 de los 4 goles, incluyendo el primero, donde gana la situación de estrategia en el área del Celta, y también en situación de robos en 2 goles más. Aparte, creo que hoy era un día importante, primer día sin Casemiro, toda la presión, todos los focos, y he visto un Tchouaméni como el equipo, de menos a más. De hecho, el Real Madrid estaba a ritmo de Tchouaméni. Cuando Tchouaméni ha mejorado sus prestaciones, el equipo ha mejorado sus prestaciones, aparte del índice de efectividad que hayas podido tener más o menos. El Real Madrid ha sido claro merecedor de la victoria, sobre todo en la segunda parte, que para mí ha tenido momentos muy buenos. Evidentemente, y lo voy a decir, problemas en la primera parte con pérdidas ante el Pérez Alto de Chacho Coudet, ha presionado el Celta, equipo que tachucha mucho en Balaídos, y al Madrid le ha costado salir. Hayan tenido alguna situación, tampoco clarividente, pero sí que nos han generado problemas en lo que es la primera salida de balón, donde Camavinga ha empezado muy mal el partido, Modric no estaba conectando, y tanto Benzema como Vinicius algo aislados del juego. En el momento en el cual aparecía la gente de arriba, sobre todo Vinicius, que ha sido el mejor con Tchouaméni, a partir de ahí todo se activaba, se aceleraba, pasaban cosas, y cuando pasaban cosas en el partido el Real Madrid tiene más calidad que el Celta. El Celta es un equipo muy interesante, pero es verdad que defensivamente deja espacios, y más en el momento en el cual el Real Madrid se va adelantando en el marcador, más problemas si cabe. Vinicius, para mí, jugador absolutamente diferencial. Mis dos MVPs compartidos en el día de hoy han sido Tchouaméni y Vinicius. La aceleración, la velocidad, la explosividad, toda la ponía Vinicius. Valverde, por ejemplo, le ha costado mucho. Luego ha marcado un muy buen tanto de un jugador que tiene un golpeo espectacular, el Charrúa, pero ha estado bastante desaparecido en la primera parte. En cambio, Vinicius era el elemento emergente, el que protagonizaba casi todo, con un Benzema que está un poco más apagado, más allá del penalti y el primer gol que marca. Por cierto, en los penaltis no hay duda, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Tanto el penalti de Tapia como el penalti también de Militao son obvios. Ya está, no hay más. Es que no hay que debatir todo. Y yo veo que a veces es que se debate todo. En fin. Aparte de eso, del penalti de Benzema, y del que luego hablaremos, ha dejado a Hazard, pues poco protagonismo. Ha dejado detalles porque es espectacular a nivel de talento. Karim es súper importante. Ha aparecido en interzonas, ha dado pases de comando, de dominio, de lo que él sabe hacer saliendo de área, pero no ha tenido ese impacto, ha fallado algunas situaciones. Lo he dicho, Vinicius para mí hoy muy importante en el partido desde el flanco izquierdo. Y defensivamente hemos tenido también despistes en la primera parte, pero Álava ha sido jefe. Mendy creo que ha hecho un buen partido, excepto con balón en 2-3 situaciones de pérdida absurda. Creo que va a tener que coger forma, pero yo le veo de menos a más con respecto a Almería, igual que Tchouaméni. Y Camavinga, lo que os he comentado, creo que ha sido de lo peor en la primera parte del equipo, al igual que en Almería, pero luego, cuando coge confianza, qué importante, ¿no? En esas conducciones de ruptura de líneas, Camavinga tiene que ser jugador clave para poder romper. ¿Y qué decir de Modric? Pues que ha tenido también una primera parte muy fría, pero luego ha sido en esa primera parte clave con un auténtico golazo. Había dejado 2 tics en forma de pases, pero el gol que marca, chavales, es de auténtica locura. Modric es titularísimo a día de hoy en el Real Madrid y tiene que seguir siéndolo. E incluso en partidos malos es que te puede resolver con un pase, con un control o con un golazo como el que ha hecho hoy. Volví a Carvajal, bueno, bien, no espectacular, ni sobresaliente, ni notable, bien. Y es el lateral derecho titular, pero ojo, porque Ancelotti tiene un recurso con Rüdiger en el lateral derecho, que ya también analizaremos. La segunda parte ha sido más caótica y en el caos el Madrid se mueve mejor que cualquier equipo, pero quiero poner en valor que hemos sido capaces de hilar, unir, romper líneas. Insisto, Camavinga, desde el interior a la izquierda ha podido romper. Tchouaméni también en algún momento. Y Valverde también. Y hemos podido jugar a la espalda de la defensa del Celta. A partir de ahí, muy buenas cosas. Y lo voy a decir, no se me olvida. Temas tarjetas. Hoy a Gil Manzano se le han quedado guardaditas. Solo ha sacado la amarilla a Hugo Mallo en el penalti evidente, en el segundo penalti a Benzema. Y Hugo Mallo, por reiteración, tenía que tener amarilla. O sea, por pesado. Con Vinicius en particular.
Pero bueno, estas cosas ya sabemos que están ahí y no podemos pelear ante ellas. En tal caso, el equipo a mí me ha parecido dinámico. Todo lo plano que había sido en la primera parte, luego ha ido siendo más dinámico. Creo que Camavinga y Tchouaméni tienen que conjugar posicionalmente más, y eso lo van a tener con partidos. Y creo que van a tener muchos partidos, las victorias van llegando, dan confianza, dan pozo, día muy importante sin Casemiro, nuestro pivote defensivo titular ya, y Tchouaméni ha dado ese paso al frente. Muy importante dar ese foco de seguridad al resto del equipo, porque insisto, hoy la temperatura del partido la ha tomado Aurelien Tchouaméni. Cuando Tchouaméni ha mejorado el nivel, el resto de centrocampistas, Modric y Camavinga, han estado mejor. También los defensores, que veían que tenían a un auténtico Valladares líder dentro de las líderes sin balón. En los robos espectacular, líder absoluto, y lo va a ser de este Real Madrid, no tengo género de dudas. Militao, despiste con la mano, hablando de Álava me ha dado mucha tranquilidad, Militao un poquito menos, y Rüdiger va a estar para presionarlos. Como bajen el nivel, Rüdiger es jugador top. De lateral derecho ha dejado una jugada espectacular. Rüdiger puede jugar de central y de lateral derecho. Eso a lo mejor Ancelotti se lo plantea para ponerlo por Carvajal, porque así va a tener a 4 defensas brutales. En ciertos momentos, ante equipos top, no descartaría a Rüdiger de lateral derecho. Ante equipos donde tengas que enfrentarte a más cuota de talento, de velocidad, la capacidad defensiva de Rüdiger no la tiene Carvajal, y Rüdiger a día de hoy es un futbolista que te puede dar muchísimas multiayudas porque llega a muchísimas zonas del campo, y en el juego aéreo es otro tío absolutamente rocoso. Courtois no ha tenido un grandísimo trabajo. El Celta arriba es Yago Aspas y poco más. Fran Beltrán sí que me ha gustado, pero en defensa es un equipo que va a sufrir, y ante equipos de grandes conducciones, desbordes y slaloms, y conducción y capacidad de correr campo a través como el Real Madrid, pues sufre. El Real Madrid ha sabido leer muy bien el partido para mí en la segunda parte con marcador a favor, ha sabido guardar la ropa también por momentos, y para mí, mediáticamente, habrá algunos que le quieran dar palos por alguna pérdida de más, también normal, porque estamos en principio de temporada, que es que no estamos en la jornada 20, estamos en el principio, y es normal tener algunos errores de automatización. Luego pues juega sin Kroos y sin Casemiro ya, o sea, Camavinga y Tchouaméni tienen que compartir más minutos en el eje de doble pivote, o sea, todo esto es normal. Te puedes cabrear como madridista en un momento, pero en frío, lo analizas con el pozo en frío y sabes que Camavinga y Tchouaméni tienen que acostumbrarse más tiempo juntos. Valverde de extremo derecho, obviamente para mí es interior derecho. Valverde tiene que ser titular porque le da equilibrio. El equilibrio para Ancelotti es clave, y ahora mismo faltan efectivos arriba. Por lo tanto, Valverde es indispensable. Aunque perdamos más aparición, al final va a aparecer porque tiene mucha explosividad y tiene una gran conducción al espacio. Entonces desde ahí va a hacer daño. Lo ha hecho en ese gol que ha marcado en la segunda parte, gol clave para romper el partido, y está claro, va a ser titular hasta nueva orden durante mucho tiempo en ese puesto. Luego ha rotado ahí con movimientos inteligentes, con la amarilla de Álava. Modric, por cierto, chapó la afición de Balaídos aplaudiendo a Luka Modric, genio y figura, leyenda no solo del Real Madrid, sino del fútbol mundial, y ahí está, aplausos totalmente merecidos con un gol que es de auténtico lujo. Lo dicho, los cambios bien. Ahora voy a hablar de Asensio. Antes, lo dicho, penalti de Eden Hazard, que no había hecho nada en la segunda parte, prácticamente. Luego ha tenido un par de situaciones de arranque interesantes, pero se han quedado en solo interesantes y no en rupturas reales para hacer daño al Celta. El penalti, Benzema, súper generoso. Cuando hablamos de un Benzema que es más egoísta, pues Benzema sigue siendo Benzema, generoso con sus compañeros. Penalti para darle ánimo y confianza a Eden Hazard, lo ha fallado, lo ha tirado fatal. Yo soy muy escéptico con Hazard, nos lo vamos a tener que comer. Yo quiero que lo dé todo, que nos dé muchas cosas, que sea un jugador importante desde el banquillo, pero permitirme que siga teniendo dudas de Eden Hazard. Ojalá me calle la boca, como otros jugadores me la han callado. Y calidad tiene de sobra para hacerlo, pero el ritmo y la velocidad que tiene es otra cosa. Asensio, minutos para Asensio. Yo pensaba que no iba a jugar, política del club, no jugar hasta después del 1 de septiembre. Si no sale, va a ser un jugador que va a estar ahí en rotación de ataque. Si sale, pues se buscará algo, entiendo yo. Pero ha salido. Vamos a ver si Ancelotti pues nos va a clarificar este tema, al igual que el club. Yo creo que es una venta de manual y fichar a un atacante, pero insisto, si por lo que sea Asensio se queda, a mí no es un jugador que me moleste, porque el año pasado marcó 12 goles, fue titular por momentos y en Liga nos dio puntos. Así que es un jugador útil, que es obviamente un jugador que no puede liderar absolutamente nada, pero sí compartir el ataque con Vinicius y Benzema, que son los líderes ofensivos del Real Madrid, junto después ya a Rodrigo Goes, que hoy no estaba. Pues poquito más que añadir del partido, chicos. Más o menos hemos ido tocando todo. Goles preciosos, para mí el de Modric y el de Valverde, el penalti bien tirado de Benzema,
y un partido en el cual pues Vinicius dejó la jugada de la contra. Es que con espacio este tío es absolutamente imparable. Absolutamente imparable. Intratable. Y es que el regate es brillante. Es brillante. O sea, es increíble. Este tío cuando tiene campo para correr te revienta. Y ya cuando no lo tiene, elige mejor. Es que cada día es mejor futbolista Vinicius Junior. ¿Ves? Vinicius, ejemplo de tío que me ha callado la boca y a día de hoy es uno de los mejores jugadores del mundo. Esto, a quien le moleste me da igual, es una puñetera realidad después de su última temporada. Y ha empezado vertiginoso, y siendo el jugador, para mí, más importante del Real Madrid para poder romper, para poder ganar los partidos. Lo dicho, MVP compartido, por un poquito encima de Tchouaméni, porque ha participado de forma clave en 3 goles y ha sido una cita importante para él sin Casemiro, por todo el contexto MVP Tchouaméni, pero ahí muy cerquita Vinicius, que ha estado absolutamente increíble el futbolista brasileño. Así que yo me voy a quedar con la cara buena del partido. En la segunda parte muy bien, muy sólido, muy bien con y sin balón, mejorando en la presión, el despliegue en contragolpe muy bien, en defensa más seguros, y creo que hemos hecho un partido pues bastante interesante. Mediáticamente nos darán algún palito. Hemos visto ahí a Rubén Martín y Guti todo el día hablar de los balones perdidos. Se pierden balones a principio de temporada, es normal. ¿Hemos perdido alguno más de lo normal? Puede ser. ¿Mendy y Tchouaméni han perdido algún balón más de lo normal? Puede ser. Pero son auténtica garantía de éxito y lo veremos durante esta temporada. Chicos, dejar vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? En este largo resumen me he podido dejar algo, no lo sé, pero yo creo que el partido ha sido bueno. No buenísimo ni muy bueno, pero buen partido del Real Madrid en un día difícil con un contexto emocional incluso distinto, con el adiós de una leyenda y jugador clave en el vestuario como Casemiro. Así que nada, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!